A ver, voy a ver un poco, a ver. Ingeniería financiera, administración de empresas, ingeniería financiera, ingeniería comercial, economía, licenciado en economía internacional. Bueno, aquí el perfil casi es total del área financiera, ¿no es cierto? Licenciado en economía, administración de empresas, auditoría, administración de empresas, acá hay un abogado, Edith Rosario. Solo veo un abogado aquí, Sí, ¿sí? sí, ¿Estamos bien? creo que sí, Liz. Única, Edith, ¿dónde estás, Edith? Edith va a tener que Sí, tenerme Liz, paciencia. aquí estoy. Edith me va a tener que tener paciencia porque obviamente, como acá la mayoría tiene un perfil comercial, voy a tener que hablar en facilito. No los voy a marear con temas muy técnicos legales. Así que Edith me va a tener que dar apoyo acá. ¿Está bien, Edith? Sí, Liz, está bien. Bueno, a ver, les comento. La materia es bien teórica, como les digo, porque es legislación, ¿no es cierto? Pero la idea es nuevamente ser algo más práctico a ustedes, si bien va a haber mucha de teoría. eh, yo voy a tratar de centrar en realidad en guiarles de manera que ustedes puedan tener las herramientas para poder ubicar cuando tengan alguna duda, a qué normas se tienen que referir, qué más o menos dicen esas normas y todo eso. Yo no voy a pedirles que se memoricen las cosas, pero sí que puedan diferenciar, digamos, dónde ubicar, qué tienen que hacer, algunas, ¿no? Algunas reglas básicas y todo eso, ¿ya? Los códigos están ahí, si yo les pido, códigos y normas, si yo les pidiera que se memoricen, bueno, pues estaríamos en otra materia, ¿no? Ni los abogados en realidad se los memorizan, si no saben realmente dónde ubicar todo esto, ¿ya? Entonces esa va a ser un poco la idea. Estas materias son justamente un poco para gente que trabaja en estas áreas o que piensan trabajar en estas áreas, entonces que tienen que tener ciertos conocimientos. Por eso es que, a ver, yo un poquito me gustaría que se presenten, pero así, de una manera muy sucinta. Soy tanto, trabajo en tal lugar, bueno, mi profesión es tal, trabajo en tal lugar y qué expectativas tienen de la materia, ¿ya? Así, pero que sea algo violento porque somos veintitantos, 26 yo supongo acá, ¿ya? No sé si son el total de gente son 26, ¿ya? Pero de una manera así medio rápida antes de comenzar. ¿Les parece? Bueno, tienen la palabra como quieran, o si quieren yo voy diciendo nombres, como quieran, ¿no? Cada uno, ¿qué les parece? Ahí está, haremos una cosa, por orden alfabético mejor, para que no haya discordia. A ver, voy a buscar de acuerdo a lo que a lo que me han hecho llegar. A ver, acá tengo la primera persona, es René César. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es René César Acamancari. Soy titulado de Ingeniería Financiera, del área financiera, y actualmente no estoy trabajando y tengo expectativas de la materia. Quisiera saber más de la normativa del mercado de valores. Sobre todo, ya. Sí, Ok. Gusto, bienvenido, René. muchas gracias. Acá tengo un Mauricio Antonio. Sí, mil disculpas, creo que no está con mi nombre correcto en la... Ah, sí, va a disculpar, se me cambia mucho el nombre. Bueno, compañeros, licenciado, muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio Antonio Alarcón Pacheco, soy administrador de empresas ya titulado. Y bueno, sí me ha interesado mucho tomar este diplomado de lo que es banca y finanzas, aparte de que
tengo un interés que recién se me ha surgido sobre lo que es la banca, porque al final y al cabo también la banca es, como se puede decir en términos más coloquiales, es todo un monstruo, ¿no? En todas las áreas que tiene. Y obviamente es muy interesante saber sobre todo esto, lo que es la legislación, la regulación de las entidades bancarias y demás. Perfecto. Bienvenido. Muchas Fabricio gracias. Arévalo. Buenas noches, mi nombre es Fabricio Arévalo, yo soy financiero, sí tengo experiencia trabajando con la bolsa. Actualmente trabajo en una empresa que importa materiales de construcción al por mayor y bueno, mi expectativa es profundizar los conocimientos para ser más competitivo. Perfecto. Mauricio, Fabricio, ¿no? María Gloria Cáceres. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo estudié la carrera de Contaduría Pública. Actualmente tengo mi propio negocio, restaurante, y sobre el curso me interesa mucho la banca y conocer las normas, ¿no? ¿Y cuál es tu restaurante? ¿Perdón? ¿Cuál es tu restaurante? Está ubicado en Cochabamba, es Los Naranjos Pinta y Pintita. Qué bien. Ya, a ver, David Campos. ¿Está David? No. No está, ¿no? Ok. Milcar. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Milcar Caracila, soy de la ciudad de Oruro. Por el momento no estoy desempeñando funciones laborales. Mi intención con este curso es ampliar mis conocimientos en todo lo que es banca y finanzas. El pénsul lo he visto bastante interesante. Tengo experiencia en banca y quiero retomar nuevamente esas funciones ya para el siguiente año. Este año yo creo que va a ser un poco complejo. Buenas noches a todos. Perfecto. Qué bien. Bienvenido, Milcar. Gracias. Rolando Cárdenas. Tampoco. Ya. Tengo a Giovanna. Jessica Giovanna. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? Como ya anteriormente ya lo he mencionado, mi nombre es Jessica Giovanna Karinina, de profesión economista, trabajo en Safi Unión, y lo que quiero profundizar es las normas en el mercado de valores, ya que quiero pasarme al área de inversiones. Perfecto. Qué bien. Bienvenida, Jessica. Gracias. A ver, acá tengo a Johnny Colque. Buenas noches, mi nombre es Johnny, soy recibido la carrera de Comercio Internacional. Estoy interesado en aprender lo que es la bolsa y hacer más todo trading, más todo conocer el tema, cómo generar, digamos, cuando generas ingresos, cuál es la normativa que se sigue en Bolivia, porque es muy distinta a lo del extranjero, las facilidades que tienen, ¿no? Y también aprender las finanzas, también parte cómo se maneja la empresa en etapa de crecimiento, en etapa de recesión. Buenas noches a todos. Buenas noches. Marcelo Cosío. Aquí, licenciado, buenas noches. Hola, Buenas noches, Marcelo. compañeros. ¿Cómo está? Yo soy ingeniero comercial, estudié en la UTO, en Oruro. Yo me inscribí al diplomado más para aprender sobre las entidades financieras. Perfecto. Tengo esa expectativa de trabajar en el banco y conocer más, ¿no? La legislación, las normas, la reglamentación. Y también sobre el mercado de valores, ¿no? Conocer más, es bueno tener conocimiento en todo ese aspecto, ¿no? Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches.
¿Quién habló? Marcelo, ¿no ve? Sí, licenciado Marcelo Cosío. Perfecto. Adela Cusi. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Adela Cusi Salinas. Yo soy de profesión ingeniero de sistemas. Actualmente trabajo en el Banco de Crédito. He ingresado a este diplomado para aprender y aplicar los conocimientos que adquiera, para aplicarlos en el puesto que desempeño. Perfecto. Bienvenida, Adela. Y Sonia Flores. Bueno, buenas noches, licenciado. Bueno, mi persona es de profesión igual del área de informática. Trabajo en lo que es Diaconía FIF, en el área de sistemas y, bueno, me inscribí en un diplomado también para profundizar más que todos los conceptos en lo que es finanzas, ¿no? Para poder entender un poco más el movimiento del ámbito financiero en lo que es mi entidad. Bueno, muchas gracias. Sí, buenas noches. Gusto, Sonia. Listo, igualmente. Jessica Gutiérrez. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo soy ingeniera comercial. Actualmente trabajo en Banco Prodem en el área de operaciones y me inscribí al diplomado para nutrir más mis conocimientos, ¿no? Porque ya hay diferentes módulos en el diplomado y conocer más acerca de la banca en distintas áreas. Perfecto. Bienvenida. Paola Alejandra Jaimes. Buenas noches, doctor Sandro. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Buenas noches, mi nombre es Paola, de profesión economista. Lo que más yo requiero es saber las normas jurídicas para el área operativa. Esto para poder ascender. Actualmente trabajo en Banco Proden. Ah, ya. Perfecto. Bienvenida, Paula. Acá tengo Lalo Loza. Lalo. Sí, sí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Lalo Loza Yuja. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial. Actualmente estoy trabajando en Banco FIE. Bueno, me he inscrito a este diplomado con la expectativa de fortalecer el conocimiento en el rubro. Perfecto. Un gusto. Gracias, igualmente. Rubén Luján. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rubén Rodrigo Luján Burgoa. De profesión administrador de empresas. Actualmente trabajo en Banco Unión. Y mis expectativas son profundizar e incrementar mis conocimientos en este rubro que me gusta mucho y que me dedico ese tiempo. Perfecto. Luis Jorge Mariaca. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hola, Luis. Mi nombre es Luis Jorge Mariaca Machicao. Soy ingeniero comercial, titulado de la EMI. En cuanto al trabajo, estuve bastante tiempo en el Banco Mercantil y desde mañana empiezo a realizar funciones en el Banco Unión. En cuanto a mi expectativa, es adquirir mayores conocimientos de banca y finanzas para aplicarlos, ¿no? Además de crecer profesionalmente en el banco al que voy a pertenecer, ¿no? Perfecto. Bien, me alegra. Wilder Miranda. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Wilder Miranda. Actualmente trabajo en Banco Fácil, en el área de riesgos. Y lo que yo quiero obtener del diplomado es ampliar mis conocimientos, sobre todo los temas que vamos a abarcar, ¿no? Perfecto. Mariluz. Mariluz. Buenas noches, doctor. Buenas Mariluz, noches, perdón, Mariluz. Sí, pero bueno, me gusta. Bueno, la mayoría me conoce como Luz. Bueno, soy economista, ¿no? De profesión. Actualmente estoy trabajando en una banca IFD Crecer. Bueno, mis expectativas de este curso es ampliar mis conocimientos, ¿no? Más que todo, porque es un área que me apasiona mucho. Más que todo apoyar, ¿no? A mi empresa por el tema de que ya vamos a recibir captaciones, entonces creo que el conocimiento ahora me va a fortalecer mucho más. Perfecto. Rogelio. Rogelio
Osorio. ¿No hay? Ya, Rogelio no está. A ver, Freddy, Paxi. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Freddy Paxi. Soy titulado de la carrera de Comercio Internacional y me inscribí al diplomado para adquirir más conocimiento sobre lo que es la banca y finanza. Actualmente trabajo en una institución pública, nada relacionado con el tema. Sí, te estoy viendo en viceministerio, ¿no? De Coca. ¿Sí? Exacto, licenciado. Perfecto. Bienvenido. Janet Pérez. Buenas noches, doctor compañero. Mi nombre es Teresa, soy economista. Actualmente trabajo en el correcto y con el diploma más posibilidades relevantes. Te he escuchado entrecortada, pero bienvenida. Carlos Cerudo. Gracias. Carlos. Ya, no está Carlos tampoco. Carla Vanessa Siles. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Soy comunicadora audiovisual con una maestría de marketing. Ya voy trabajando en el Banco Unión 7 años. Estoy en el área de banca personas, que son créditos. Y bueno, ¿qué espero del diplomado? Poder profundizar y tener más conocimiento sobre lo que es banca, debido a que estoy ya muchos años trabajando en eso. Qué bien, Carla, Vanessa. Qué bien, Carla. A ver, Huáscar Soria. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Javier Huáscar Soria Cabrera. Soy de la carrera de Administración de Empresas, titulado de la Universidad Técnica de Oruro. Actualmente estoy trabajando en Cooperativa San Roque. En la ciudad de Oruro estamos implementando una agencia. Tengo bastante expectativa del diplomado y este diplomado me va a servir para mejorar los conocimientos en el banca, sobre todo, ¿no? Y en el sistema financiero. Qué bien, bienvenido. Y tengo acá Wagner, ¿sí? Wagner, ¿qué? Torrico. ¿No está? Ya. Edith Rosario Valencia. Sí, Licen, aquí están. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Edith Rosario Valencia Pacohuanca. Soy abogada de profesión. Ya en gestiones pasadas he estado trabajando con impuestos nacionales también. Más que todo, el objetivo de poder estar en ese diplomado es poder aprender más que todo la administración sobre lo que es finanzas, banca, para poder hacer un correcto uso también de mis recursos, ¿no? Y poder seguir creciendo. Muchas gracias. Bienvenida, colega. Gracias, Lizzy. Rodolfo Marcelo Vargas. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Rodolfo Vargas. Trabajo en Banco Fortaleza. Soy licenciado en auditoría. La expectativa fundamentalmente en la materia de legislación bancaria es profundizar un poco más lo que viene a ser el tema de regulación, tema de diferimientos por las nuevas leyes que se han lanzado, y parte del diplomado es capacitar y ampliar más los conocimientos, ¿no? Perfecto, bienvenido. Tengo acá Kevin Vargas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Creo que no se me ve muy bien, perdón. Estas imágenes Mi pantalla está
la lucecita de mi cámara. No Estás viendo una película, creo. No, ya, bueno, yo soy ingeniero comercial y actualmente trabajo en la empresa de transmisión, soy de Cochabamba. Y mi objetivo con respecto a este curso en específico, en este módulo, es aprender un poco el tema de la legislación, banca en su conjunto y más que todo el tema de las boletas de garantía. Porque eso es lo que vemos harto en el trabajo. Perfecto. Cuando toquemos vas a preguntarlo, ¿eh? Porque por él tocamos muy de pasadita. Superficial, ya. Listo. Gracias, doctor. Vale. Después tengo Ian Villegas. Villegas, sí. Bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo soy un ingeniero comercial, egresado y titulado de la Escuela Militar de Ingeniería, de acá de La Paz. Y bueno, pues actualmente no me encuentro trabajando, estoy desempleado. Recién egresé, hace 2 meses, básicamente, pero estoy desarrollando un máster MBA en la EUD de España con doble titulación. También voy a hacer un máster en finanzas y dirección financiera. Qué bien. Súper, Ian. Muy bien. Bueno, acá es el protocolo, el tema de la presentación. Bueno, como ya les he dicho, yo soy abogado. Yo tengo 2 maestrías. Tengo una en banca y finanzas y tengo una maestría en administración de empresas, ¿ya? Y en administración y dirección de empresas, con mención finanzas. Yo, la verdad, siempre he estado más vinculado al tema financiero. Clases en estos diplomados y maestrías en el área financiera doy hace más de 12, 13 años, ¿ya? Así que, además, me dedico a dar justamente a personas que están más vinculadas al área financiera bancaria, ¿ya? De ahí que, de alguna manera, puedo absolver dudas y cosas porque justamente son las personas que están más en contacto con todo este mundo, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿ya? Hay muchas cosas que en realidad se las ven más que todo en la vivencia, más que en una simple teoría. Y como les decía, el tema de la legislación es muy ampulosa, así que hay que un poco cernir qué les puede servir y qué les puede ser útil a ustedes para sus trabajos, ¿no? Porque si no, imagínense el módulo, lo largo que sería y lo aburrido que sería, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con las clases. Voy a compartir pantalla. No sé si alguien quiere comentar algo antes o continuamos. Bueno, la clase está siendo grabada, así que obviamente el que tenga dudas y cosas va a poder acceder. Y de todas maneras, esta modalidad incluye una parte que es la que la doy así en presencial, hay una parte que está grabada, si es que por si acaso se cruzaran, porque a veces no concuasa perfectamente el tema y algunas cosas que por ahí no hemos alcanzado a decir en la clase presencial y tampoco está en el otro, ahí obviamente hacemos el ajuste correspondiente para aclararles y ampliar la información, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que comencemos? No. Bueno, entonces comenzamos. Voy a comenzar compartiendo la pantalla. ¿Me van a decir si se ve? Sí. ¿Se ve, no es cierto? Sí, se puede observar. Sí. Ya, perfecto. Bueno, a ver, un poco como manera de introducción, ya esta va a ser la materia que vamos a ver, legislación bancaria y del mercado de valores, y como les decía, lo que voy a hacer en un principio es darle tal vez algunos principios, algunos conceptos muy básicos, y ahí mi colega abogada me va a tener que aguantar, porque seguramente ella ya ha visto en el área de derecho todo lo que es la parte de introducción al derecho, pero como les digo, partes muy resumidas, solamente para que un poco se vean en qué contexto estamos más o menos trabajando, ¿ya?
Vamos a comenzar con algo muy básico, que es pues una norma, ¿no? Que es una ley, que es una norma en realidad. Y vamos a comenzar con algo, como les digo, muy básico. ¿Qué es una norma? Es una regla a seguir para llegar a un fin determinado. Dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de la vida de las personas comunes y corrientes, vamos a estar frente a muchas normas, muchas reglas. En realidad, el ser humano, desde que nace hasta que muere, está rodeado de una serie de normas. Estas normas van a tener una serie de implicaciones, algunas van a tener un peso mayor, otras vamos a ver a medida que pasa el tiempo pueden variar. De hecho, las normas en realidad están muy vinculadas al ser humano y a la evolución del ser humano. De ahí que, por ejemplo, es importante diferenciar lo más básico primero. Entre las normas podemos encontrar una serie de normas como, por ejemplo, las normas sociales, las normas morales, las normas religiosas, y también vamos a ver las normas jurídicas. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque en función justamente de poder identificar cuáles son estas normas y qué rigen estas normas, vamos a poder ver qué consecuencias pueden tener el transgredir una norma de esta naturaleza. Un tema interesante es, por ejemplo, les decía que el ser humano en realidad, desde que nace hasta que muere, incluso vamos a ver algunos ejemplos, incluso después de la muerte, se va a ver afectado por este tipo de normas. Les decía que desde que nace, pero incluso antes de nacer, muchas veces estamos expuestos a estas normas. Si nosotros hacemos una pequeña... Un pequeño análisis, por ejemplo, de lo que es nuestra vida cotidiana, pues vamos a ver que desde la mañana, desde que uno se levanta temprano, ya, bueno, si hacemos una rutina común y corriente, por ejemplo, levantarse temprano, darse un duchazo, cambiarse, ponerse, ¿no?, la ropa adecuada para ir a trabajar, tomar un medio de transporte para ir al trabajo, llegar al trabajo, hacer las tareas que tiene uno que hacer ahí, salir a almorzar si es que están trabajando horario discontinuo. Ahora la mayoría de las personas está trabajando horario continuo, ¿no? Seguir el tema de los horarios, salir de ahí. Antes de la pandemia, de ahí uno se iba un poco a espabilarse, a despejarse, podía ir al cine, podía ir, no sé, al teatro, a un partido de fútbol, etcétera. Esa es una rutina normal, ¿ya? Y nosotros estamos tan acostumbrados a seguir ciertas reglas, porque durante toda esa rutina normal hay una serie de reglas que nosotros seguimos. ¿Por qué nos levantamos a las 6 de la mañana? ¿Ya? Porque tiene implicaciones de tipo normativo, ¿ya? Pero ¿de qué tipo de normas? Entonces ahí podemos ver, si ya nos ponemos a analizar, por ejemplo, ¿por qué una persona, por ejemplo, Ian, que lo veo acá y van a disculpar que voy a empezar a hablar con algunas personas que veo en la pantalla, ¿ya? Sí. Ian, por ejemplo, una rutina como esta, ¿la tienes vos? Sí, la verdad yo, bueno, no sé si es rutina o mal costumbre, me despierto a las 5 de la mañana y me pongo a hacer ejercicio hasta las 7. Hola. Se cortó la conexión. Sí, yo me despierto a las 5 de la mañana y hago ejercicio hasta las 7 y después ya desayuno y todo lo demás. Perfecto, tienes una rutina además un poco más temprano, ¿no es cierto? Ya, a ver, ¿vos estás trabajando en algún lado, Ian? No, precisamente no, por eso estoy en el diplomado, quiero meterme a trabajar en la banca en específico. ¿Ya has trabajado alguna vez? Sí, pero no referente a la parte de finanzas, sino en el área de ventas y en el área de marketing e investigación de mercados. ¿Y tenías horario? Sí, justamente entraba a las 2 en punto. ¿De la tarde? Sí, de la tarde. Qué feliz, o sea, un horario en la tarde. Bueno, a ver, dime. A ver, dime vos, ¿qué pasaba si es que llegabas tarde a tu oficina? Bueno, supongo que el gerente me regañaba. La verdad, yo estaba media hora antes.
Encima muy precavido, muy bien. Bueno, pero ¿qué pasa en realidad cuando uno llega tarde? ¿Sí? Lo regañan, sí, es Recibe cierto. su sanción. Ya, pero a ver, el llegar tarde, ¿qué tipo de normas podría infringir? A ver, ¿quién me dice? Un reglamento de personal interno podría ser, licenciado. Ya, si hablamos de un reglamento interno, ¿de qué tipo de normas estamos hablando? El de personal, por ejemplo, podría ser... Dentro de acá de la gráfica que estamos hablando que normas sociales, morales, religiosas, jurídicas, un reglamento dentro de qué grupo está? Dentro de los sociales podría estar, licenciado. Morales. Ya, a ver, acá me va a ayudar mi colega abogada, ¿es correcto? Jurídicas. Jurídicas. Vendría a ser, tendría que estar tanto en las jurídicas como en las sociales, ¿no, licenciado? A ver, eso vamos a analizar un poco. De hecho, si es un reglamento de personal que encima, si vamos a pensar que está todo legal, está aprobado por el ministerio, ¿qué tipo de norma es? Jurídica. Jurídica. Ya, ok. Eso no quiere decir que esa conducta no vaya en contra de otro tipo de normas sociales, por ejemplo. ¿Podría ser social? Sí. Podría ser social, pero las normas sociales se refieren a la convivencia con la sociedad, ¿ya? Se refieren a normas que contra de normalmente están vinculadas sí a un tema, por ejemplo, podría ser el tema de llegar tarde, pero desde un punto de vista social, ¿qué crees que dirían los compañeros si Ian fuera un atrasón? Una falta de respeto y responsabilidad. Podría implicar algo de social, sí, sí, sí. Ahora, normalmente están a otro tipo de cosas, pero sí podría ser el tema, por ejemplo, de una falta de respeto con el horario, que es impuntual, que es, por ejemplo, que no se puede confiar en él, porque, pucha, sí, nunca se sabe a qué hora llega, etcétera, ¿ya? Más allá de lo jurídico va a tener su sanción, ¿no? A través del reglamento, pero si fuera, por ejemplo, si esta actitud estaría vulnerando una norma social, ¿cuál va a ser la sanción para esta persona, para Ian, por ejemplo? Socialmente, ¿qué puede hacer la sociedad contra Ian? ¿Puede hacer algo? Yo tengo una consulta respecto a eso. O sea, en sí, si la sociedad se ve afectada, debería hacer algo, ¿no? Pero si no se ve afectada de nada, de que yo sea impuntual, sí a la organización, por ejemplo, pero si a los demás no, ¿qué sucedería? ¿Sería moralmente incorrecto? ¿Quién me puede decir qué haría la sociedad con un ñato impuntual? Simplemente llegaría a desconfiar de esa persona, ¿no? Y yo considero que perder la confianza de ahí va alguien... el tema. Perder la Le confianza... resta puntos, ¿no? Exactamente. Socialmente queda, o sea, deja de tener credibilidad. Socialmente ya no lo van a tomar en cuenta. Socialmente, ya, básicamente como impuntual, muchas veces ni siquiera lo van a tomar en cuenta para algunas cosas, que eso puede tener implicaciones de otro tipo, ¿no es cierto? A eso me refiero. Exactamente, Ian. Es que las sanciones, ya, dependiendo del tipo de norma, las sanciones van a ser diferentes. Si vos estás con esa tu conducta, estamos hablando de una conducta de las personas, ¿ya? Si va a afectar una norma de tipo jurídico, la sanción va a ser de tipo jurídico, y hay que ver, y aquí también hay una amplitud, ¿no? El hecho de llegar tarde, pues, te va a tener una sanción de tipo laboral, o sea, te multarán, te descontarán, o sea, ¿no? Pero no te van a meter a la cárcel, porque esto no es una infracción de tipo penal, por ejemplo, ¿no? Es solamente una infracción de tipo laboral, si quieres, ¿ya? O sea, ahí vamos a ver también un poco ya cuando se abra todo esto. Pero socialmente también puede tener implicaciones esa tu conducta. El tema, por ejemplo, ya te digo, de la confianza, ¿no? Respecto a tus compañeros, por ahí nunca pueden contar contigo, y bueno, y así sucesivamente, es otro tipo de sanción. Pero llegar tarde tendrá un tema, ¿será un tema moral? Cuando hablamos de que también hay actitudes o conductas que afectan ciertas cosas, ¿podría ser un tema moral? ¿Ustedes creen que también podría ser la impuntualidad que afecta un tema moral? ¿A qué está vinculado infringir una norma de tipo moral?
Yo creo que va referente a, bueno, conectado referente a las costumbres de la persona o al respecto. Va por ahí, Ian, va por ahí. ¿Alguien más quiere opinar? Disciplina. Tal vez, licenciado, podría ser lo que decía Ian, ¿no? La disciplina en ver de qué está bien lo que hace una persona o qué está mal. Entonces, el llegar tarde considero que está mal de las personas, que no deberíamos de ser impuntuales, más al contrario, deberíamos de llegar siempre puntuales. Vas por buen camino, Alicia. Ya, ahí estás hablando de un tema bien interesante, qué está bien y qué está mal. Eso está vinculado con los valores de las personas. ¿Ya? Infringir. El valor de la puntualidad, licenciado, que tendría que ser como parte de la disciplina. Exacto, de la autodisciplina, pero ya acá un tema interesante, importante, es que cuando estamos hablando de reglas morales, normas morales, estamos hablando de un tema de autogestión, ¿ya? Es lo que una persona piensa que está bien y que está mal. ¿Ya? Entonces, esto es muy personal de las personas y está vinculado con los valores que recibe. Para algunas sociedades, el ser puntual es un tema sumamente importante. La sociedad inglesa, por ejemplo, la hora inglesa, comenzar las reuniones a una hora puntual, ¿sí? El no hacer en ese tipo de sociedades es una falta grave, no solo social, sino moral, ¿sí? Obviamente el reproche es diferente, y ahora ahí vamos a ver el reproche o la sanción. Normalmente cuando uno infringe una norma de tipo moral, el reproche es interno, es una autocrítica, es el tema de sentirse mal, porque uno sabe que está mal lo que está haciendo. Pero nuevamente les digo, eso es un tema muy personal. ¿Ya? Y eso está vinculado a los valores. Ahorita hemos tomado un ejemplo de llegar tarde. Ahorita vamos a hacer el mismo ejercicio con algo diferente y vamos a ver que puede tener sus implicaciones. Cuando hablamos de que hay otro tipo de normas también, habíamos hablado de, acá se comentó que hay otro tipo de normas, las religiosas. ¿Ya? Llegar tarde, ¿atentará de alguna manera una norma de tipo religiosa? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que eso es más personal de cada una de las personas, debido a que las religiones en sí mismas tienen sus propias normas, reglas, y obviamente tienen una conducta o un estilo de vida en específico. Perfecto. Está bien, y esto está más en relación al tipo de sociedad, ¿no es cierto? Ya, en el tipo de sociedad y obviamente el rol que cumple las normas religiosas en una sociedad. Si les digo, por ejemplo, que si hacemos una comparación de las normas religiosas locales versus las normas religiosas musulmanas, ¿qué me pueden decir? Son distintas. ¿Ustedes creen que llegar tarde a algún lugar en la norma musulmana podría tener alguna sanción? Son extremistas. Seguro que sí. El Ramadán, el no festejar el Ramadán. ¿No es cierto? En una determinada época, ¿sí? ¿Vieron? Bueno, lo importante es, como les digo, poder diferenciar. Hemos hecho un ejemplo con un solo ejemplo, muy simple, de levantarse temprano, ¿ya? Pero así no es, toda nuestra vida está rodeada de normas. Cualquier cosa que ustedes hagan, tomar un medio de transporte, ¿ya? Ir al cine, ¿ya? Ir a trabajar, cualquier cosa que tengan va a tener una serie de implicaciones de tipo normativo. Algunas van a ser más fuertes, otras más leves, en el caso de que obviamente en el caso de que se infrinja, ¿ya? Por ejemplo, a ver, una cosa diferente, por ejemplo, a ver, tomar un medio de transporte, ¿ya? Tomamos un medio de transporte y parece algo tan normal para nosotros, ¿ya? Que no vemos la implicación normativa que hay en eso. ¿Ya? Pero hay, tomar un tema de un transporte público, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos contratando un servicio, ¿ya? Y ese servicio tiene sus características, y si esas características básicas para que funcionen no funcionan, entonces va a haber represalias. Por ejemplo, tomar un minibús que va de la zona sur al centro, tiene una tarifa, ¿sí?
Entonces, yo si lo tomo, estoy tomando el servicio y tengo que pagar por esto. Si no pago, ¿qué pasa? ¿Tiene su implicación? Tiene su implicación, porque yo no estoy pagando por un servicio. Me pueden obligar a bajarme, me pueden obligar a pagar. Tal vez, obviamente, como que no está muy claro, no me llevarán a la policía, no me llevarán, no, porque es un tema muy suave, pero sí me van a botar de ahí ¿no? Y por el otro lado, si yo tomo un minibús que va del centro, ¿cómo es? De la ciudad al centro, de la zona sur al centro, y el otro no se va, no va, y además por una ruta, por la Arce, y se va por otro lado, yo como usuario, ¿puedo reclamar? Puedo reclamar porque hay una ruta, ¿ya? Entonces, y además como represalia no le pago, ¿está bien? Sí, pues porque no ha cumplido las condiciones del contrato, es un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Entonces, así todo lo que hagamos va a tener alguna repercusión. Iremos a otro ejemplo para cerrar esta parte, y por ejemplo, el robar. Ya estamos yendo a otra cosa. Robar algo, ¿ya? Esto ya es una actitud diferente, ¿ya? Robar tiene una implicación de tipo social. ¿Hay alguna implicación de tipo social? Todas, yo creo. Sí. ¿No es cierto que sí? O sea, la sociedad va a reprochar a los ladrones, ¿sí? Entonces, esa va a ser la sanción de la sociedad, ¿ya? Cuando se está incumpliendo una norma de tipo social, es el reproche de la sociedad, el aislamiento de la sociedad. Al ladrón lo vamos a aislar, al ladrón lo vamos a acusar, o en el caso de que sea un ladrón de esos, por ejemplo, unos cleptómanos de que se lleve bolígrafos, se lleve cuadernitos solamente, pero automáticamente la sociedad lo va a aislar, ¿sí? Ese es el reproche que va a haber cuando se infringe este tipo de normas. ¿Va a tener implicaciones de tipo moral? Bueno, si la persona tiene una formación sólida, moral, que se diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Dentro de ciertos estándares, ¿ya? Y robar está dentro de ese círculo de que es malo, él debería tener cargo de conciencia. Esa es la sanción en realidad cuando uno infringe una norma de tipo moral. Es el cargo de conciencia, ¿ya? Es el que sabe que lo ha hecho mal. Es el remordimiento. Esa es la sanción, ¿ya? Y religioso, bueno, sí, también. Robar tiene su sanción desde el punto de vista religioso. Es un pecado, ¿ya? Por lo menos aquí todavía es, ¿ya? Y bueno, dependiendo de la magnitud de este robo, obviamente también va a tener implicaciones de tipo jurídico, ¿sí? Entonces es importante ver, nosotros estamos rodeados en realidad de este tipo de normas, entonces hay que poder diferenciar de estos. Las que nos interesan cuando hablamos de legislación, obviamente son las normas de tipo jurídico, que ya les digo, si es un tipo penal, va a tener esta sanción. Si se infringe una norma de tipo patrimonial, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el no pagar un préstamo, la sanción en realidad va a ser un proceso judicial para cobrarle, le van a embargar sus bienes, le van a cobrar, etcétera, y va a ser otro tipo de sanción, pero va a estar relacionada con temas jurídicos, ¿ya? Entonces, las normas jurídicas son las que nosotros vamos a ver cuando hablemos de la parte normativa. No quiere decir que no tengan otro tipo de implicaciones. Hemos visto que pueden tener otros tipos de implicaciones sociales, morales, etcétera. Y normalmente el infringir una norma de tipo jurídico tiene todas esas implicaciones, con las salvedades que las normas van evolucionando en relación al tiempo, a las sociedades. Hay sociedades más cerradas, hay sociedades más abiertas. Incluso en nuestra sociedad hay acciones, por ejemplo, que hace, ¿qué les puedo decir? El siglo anterior, ya hace años atrás, ya no eran más bien consideradas delitos y hoy en día ya no son consideradas, no sé si delitos, pero infracciones de tipo normativo jurídico, ¿ya? Y ahora ya no lo son por efecto de la evolución, ¿ya? Y así en el tiempo también, por ejemplo, algunas actitudes que podían antes tener una sanción de tipo religioso, hoy en día ya no lo tienen, o en algunas sociedades sí lo tienen. Entonces va a depender siempre todo del entorno, ¿ya? Pero siempre cuando hablemos de las normas jurídicas vamos a hablar
de aquellas reglas del ordenamiento jurídico, del comportamiento humano, que dicta una autoridad competente, que de acuerdo a criterio y su valor son de cumplimiento obligatorio, y que obviamente el hecho de infringir estas normas va a traer aparejado una sanción, que ya les he adelantado, que puede ser de tipo corporal, puede ser de tipo económico, o en el caso del reglamento, por ejemplo, de que hemos visto de la sanción del reglamento de trabajo, pues va a tener una mezcla en realidad de, va a ser pecuniario, pero a la vez se le va a amonestar tal vez con una llamada de atención, que la próxima incluso puede ser que se lo despida, no sé, ¿no? O sea, eso lo va a establecer justo la norma correspondiente. Pero sí, el infringir una norma de tipo jurídico tiene siempre aparejado una sanción, ¿no? Ya, como les digo, ya sea de imponer deberes o de, ¿no? u obligaciones a las personas que lo infringen. La evolución en la historia de las normas jurídicas está vinculada básicamente al hombre, ¿no? Esto un poquito les voy a poner en contexto. Esto en derecho, pucha, y todo, cuando se empieza a leer la introducción al derecho, se empieza a estudiar la introducción al derecho, se habla, por ejemplo, de todas las teorías de la aparición de la norma jurídica, y esta evolución que ha venido desde las épocas antiguas hasta la actualidad, pues ha pasado por una serie de etapas, ¿no? En épocas antiguas, por ejemplo, se hablaba, por ejemplo, de la teoría religiosa de la aparición de la norma. Entenderán que era una época en la cual se vinculaba mucho el tema de la aparición de la norma a seres divinos, por ejemplo. Esta teoría, por ejemplo, establece que las normas jurídicas son producto de una revelación divina, ¿ya? O sea, que vinieron los dioses y que trajeron las normas. Como ejemplos prácticos hay que ver un poco las diferentes culturas, pero la nuestra, que es la occidental, bueno, ahí tenemos el ejemplo práctico de Moisés, ¿no? Y la ley, ¿no? Y los 10 mandamientos, en realidad, ¿no? Que supuestamente, bueno, para los creyentes, obviamente, ni siquiera puedo decir esa palabra, sino que los mandamientos lo ha dado Dios a Moisés para que lo comparte con toda la humanidad, etcétera, ¿no? Eso es una prueba, por ejemplo, de esta teoría, ¿ya? Y así como lo ha pasado en esta cultura que la conocemos, que es cercana a nosotros, en otras culturas también ha pasado este fenómeno de que inicialmente atribuían la aparición de la norma jurídica relacionaban con temas religiosos, ¿no? A los dioses, a revelaciones divinas. Obviamente, a medida que va desarrollándose la humanidad, surgen otras teorías que obviamente no compartían, por ejemplo, con esta teoría, o que eran justamente teorías contrarias, ¿no? Y decían, no, un momentito, o sea, no tiene nada que ver el tema religioso con las normas jurídicas. En realidad, aparece, por ejemplo, la teoría del pacto social, que es un segundo paso posterior a la teoría religiosa, y que dice, no, las normas jurídicas surgen en realidad de un pacto social que llega a la humanidad. En un momento dado de la humanidad, las personas vivían de manera salvaje, en hordas, en tribus, en que no tenían un conocimiento, no tenían un ordenamiento, no se diferenciaba entre lo bueno y lo malo, y bueno, y en algún momento de la historia deciden crear el derecho para ordenar y para vivir en una convivencia feliz, sana, una convivencia en libertad, ¿no? En pacífica, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco esta teoría, a grandes rasgos, ¿no? Un poco defendía este tema. Y dice que en algún momento de la historia se decidió crear el derecho. Como entenderán, esta teoría para la época podía haber tenido algún fundamento. Tal vez lo más valioso era que era una teoría que en realidad contrarrestaba la teoría existente de esa época, pero tampoco era una teoría muy sólida, ¿no? O sea, como de repente, de la noche a la mañana, las personas se han iluminado y han querido crear el derecho, ¿no? O sea, un poco que también tenía las personas que no estaban de acuerdo con esta teoría. Y surge la teoría sociológica.
la teoría sociológica del derecho, en realidad es que, la aparición de las normas jurídicas está vinculada a la evolución de los seres humanos. Ya, a medida que han ido evolucionando, han surgido las diferentes normas, desde las más básicas, como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que son las primeras normas, las más básicas, ¿no? Hasta la sofisticación que tenemos ahora de normas que están en función de nuestra realidad. Por ejemplo, normas que ahorita te están reglando la parte del espacio aéreo, el espacio, ¿no? Incluso los viajes fuera del planeta o temas cibernéticos o el dinero electrónico, etcétera. Cosas que en esas épocas no se podían ni pensar, ¿no es cierto? Entonces, todas esas normas han aparecido justamente de una evolución del ser humano, y con la evolución del ser humano ha ido evolucionando las normas jurídicas, el derecho en realidad, que vamos a ver que el conjunto de normas jurídicas justamente se llama derecho, ¿ya? Y que está vinculada a la teoría sociológica. Entenderán que esta es la teoría que ahora está vigente, que además obviamente tiene pruebas científicas, porque se ha ido estudiando todas las experiencias de pueblos antiguos, se ha estudiado científicamente, por ejemplo, pueblos aislados que tenían diferencias en cuanto a la evolución normativa. En cuanto el pueblo era menos desarrollado, su sistema normativo era menos desarrollado, y en cuanto iba evolucionando, su sistema normativo iba evolucionando. Entonces, la evolución del derecho está vinculada a la evolución del ser humano. Dentro del derecho había otras teorías que no vale la pena ahorita mencionarlas. Estas son las tres principales, y obviamente la que está vigente es la teoría sociológica, que tiene bases científicas sobre la evolución y tiene básicamente pruebas sobre cómo ha ido evolucionando el derecho y las normas jurídicas en el transcurso del tiempo. Les decía que el conjunto de normas jurídicas se va a llamar derecho, ¿no? El conjunto de normas jurídicas. Pero este conjunto de normas jurídicas ya va a tener varias fuentes. Se habla de las fuentes del derecho. Ok, ya sabemos que es producto de la evolución, pero ¿de dónde nacen las normas jurídicas? ¿Ya? ¿Cuál es en realidad la fuente? Cuando hablamos de fuente, estamos hablando del lugar donde emanan las normas jurídicas, ¿ya? ¿Cuál es su origen, ¿no? ¿De dónde nacen? Y aquí vamos a hablar desde el punto de vista del derecho, de fuentes reales y fuentes formales, para comenzar. Cuando hablamos de las fuentes reales, ¿ya? Nos vamos a referir a aspectos subjetivos como, por ejemplo, la capacidad que tiene el hombre para modificar su entorno, ¿ya? El hecho de que el hombre, el ser humano, cuando hablo de hombres, estoy hablando del ser humano, es un ser racional, es un ser que puede modificar su entorno, es un ser que puede decidir dónde vivir, dónde no vivir, qué hacer, cultivar, no cultivar, etcétera, justamente producto de su inteligencia. Entonces, ese solo hecho de que el derecho nace de la humanidad, de esa capacidad del ser humano para modificar su entorno, ya está constituyendo una fuente real de una norma, de un derecho, ¿no? De una norma jurídica. Y ustedes dirán, ¿cómo? Claro, para poder modificar su entorno, el ser humano tiene que poder crear las condiciones, ¿ya? Y las condiciones justamente es esta ¿ya? Si quieren vivir en un lugar, ¿ya? Y mantener, por decirle, su cultura, ¿ya? Y si quieren que esa cultura, por decirles, no se vea influenciado por otras culturas, el ser humano puede decidir, por ejemplo, no dejar entrar extranjeros, gentes de otras culturas, ¿no? Y bueno, y así conservar, por ejemplo, una cultura, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué rol está jugando aquí? La capacidad que tiene el hombre para modificar. Si por el contrario, este conjunto de personas
quiere más bien ampliar sus conocimientos, ampliar su cultura, recibir otras personas, bueno, sus normas sobre la recepción de extranjeros, de personas de otras culturas, serán más laxas, ¿no? Lo que pasa ahora, por ejemplo, es muy difícil en tema migratorio, por ejemplo, puede haber épocas, pero no necesariamente por temas culturales, ¿no? El tema migratorio en este momento está más referido a temas económicos, ¿no es cierto? Pero es esa capacidad que tienen las personas, ¿ya? Los seres humanos, de poder modificarse su entorno a través de la creación de normas. Entonces, la fuente está en la capacidad. El momento que se cree la norma, se va a volver una ley y va a pasar a ser una fuente formal. ¿Ya? Acá pueden ver acá. Entonces, acá está la intención de modificar del hombre, de la persona, del ser humano, y el momento que modifica, crea la norma, se vuelve la ley. ¿Sí? Entonces, pero la fuente original es una fuente real. ¿Qué otro tipo de fuentes reales hay? Les decía que son aspectos subjetivos. Por ejemplo, las percepciones culturales abstractas. ¿Qué quiere decir esto? Desde el nombre es medio confuso, ¿no? ¿Qué es esto? Es la situación que es el rol, ¿ya? Es el rol, en realidad, que las personas juegan dentro de una determinada cultura, ¿ya? De por sí, en realidad, un poco que se puede utilizar los ejemplos que les he dado, por ejemplo, si es una cultura muy cerrada, si es una cultura ¿cómo les puedo decir? Muy conservadora, por ejemplo, creará normas para mantener eso, ¿ya? Y si al contrario es una cultura más amplia, pues se crearán las normas correspondientes para justamente captar otro tipo de experiencias culturales, ¿no es cierto? Pero el origen de estas normas está en este tema, percepciones culturales abstractas. ¿Cómo es esta sociedad, este grupo de personas? Otro elemento, por ejemplo, bastante relacionado con el anterior, es el conjunto de obligaciones subjetivas. Aquí hay un errorcito, esta parte es abajo, ahorita vamos a hablar del entorno geográfico, acá se ha subido en la presentación. Conjunto de obligaciones subjetivas. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez algo medio confuso, pero en realidad se refiere a que cada ser humano cumple un rol determinado dentro de una determinada sociedad. Hay personas que son líderes para ciertas cosas, hay otras personas que no lo son. Por ejemplo, si ustedes ahorita estuvieran en el curso, en un aula, yo agarraría y les preguntaría, a ver, muchachos, ¿quién de ustedes va a ser el representante del curso para reclamarme alguna cosa, para pedirme algo, etcétera? Y ustedes mismos, ya, por el hecho de que ya han convivido en el curso 2, 3 módulos, por decirles, van a ver qué persona identifica mejor o les ayuda a identificarse mejor. Por ejemplo, por ahí se elige a Ian, porque tiene buena labia, digamos, por ahí, digo, ¿no? O por ahí no sé, a Marcelo, no importa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el interactuar, ¿ya?, con ustedes, se ha mostrado de una manera que podría representar sus expectativas. Entonces, a eso se refiere que las personas por sí mismas, por cómo son, por su conducta, ya están reflejando, ¿ya?, un conjunto de obligaciones subjetivas. Entonces, cuando yo pregunte, por ejemplo, ¿quién va a ser el representante? Por ahí me dice Marcelo, ¿no es cierto? Ah, ok, Marcelo, ya, ok. Ya, y es por eso, o sea, ustedes ya le están delegando, ¿ya? Le están delegando esa posibilidad de confiar a Marcelo, negociar conmigo cualquier cosa, ¿ya? Y así pasa en la vida. Habrá que hacer una votación, y el momento que se hace una votación y se elige, por ejemplo, a este líder, esta fuente real se está volviendo una fuente formal. ¿Sí? ¿Me están entendiendo un poco? ¿Sí? Bueno, esta parte no se preocupen, es un poco pesadita. ¿Quién de ustedes me puede decir, por ejemplo, el entorno geográfico? ¿Ya? Cuando hablamos de entorno geográfico estamos hablando, por ejemplo, a ver,
¿Quién me puede describir el entorno geográfico de La Paz? A ver, en unas 5 o 6 palabras. ¿Cómo es La Paz como entorno geográfico? ¿Alguien se anima? Árido. A ver, ¿quién está hablando? Perdón, ¿quién está hablando? Ian. Ian, a ver, dame Ian. Posiblemente árido, frío. ¿Árido? Sí, no sé. Seco, podría decirse. Seco, ¿qué más? Frío. Frío, ¿qué más? ¿Estás hablando de la ciudad o del departamento para comenzar? De la ciudad de La Paz. Ya. ¿Qué más? Porque si fuera del departamento, hay muchas subregiones, ¿no? Cálidas, frías, calientes. Ya, ok, de la ciudad. ¿Qué más? Obviamente. De la ciudad, no sé, ubicada estratégicamente. O para que sea más fácil, hablaremos de la parte andina. ¿Te parece? La Paz, parte andina. Ya, ¿qué más? Ya. Árido, frío, seco. Mucha, ¿no? Perfecto. No, perfecto, ya me parece perfecto. Este hecho, y ahora voy a pedir que otros participen, ¿ya? Este hecho que acaba de decir Ian, ¿ya? Por sí solo, ¿será una fuente generadora de norma? Por sí solo, ¿podrá presuponer que hay ciertas normas que se pueden aplicar solamente a este entorno? ¿Qué opinan? Les voy a dar una pauta, una pautita solamente. En este entorno que ha descrito Ian, ¿de qué me sirve una ley forestal? Luis. Para proteger el bosque, la ley forestal, ¿no? ¿El bosque altiplánico? ¿O qué? Acá no nos serviría. Ahí está, a eso quería que lleguemos. Ian ha descrito el entorno andino de La Paz, ¿ya? Que ha dicho, a ver, básicamente, frío, árido, seco, no sé qué más ha dicho, ¿ya? ¿De qué nos sirve una ley forestal? No nos sirve, porque no tenemos... No nos sirve. ¿Qué ley serviría? A ver. ¿Qué ley sería más adecuada para este entorno? Forestal. ¿Perdón? Fabricio. Dijiste Perdón. algo y te has arrepentido, creo. Forestal, más bien. O sea, ¿Nos serviría una ley forestal en La Paz? reforestal. Reforestar. Ya, puedes meterle 20,000 árboles, pero yo no sé cuántos van a crecer, digamos. No sé a ver, ¿qué norma sería más adecuada para este entorno? No se ¿Podría olviden. ser una ley ambiental? Ya, ambiental, que cuide qué, a ver, sean más precisitos, porque ya hemos descrito cómo es La Paz. A los animales que están en periodo de extinción, como el cóndor. Ya, animales por la sequedad, pero a ver, ¿qué más? No se olviden que, a ver, agarren la descripción que ha hecho Ian. Frío, seco, árido, ya. Tendría que hacer algo que cuide el agua, ¿no? Ajá, ya, esto me parece más interesante. ¿Quién habló? Carla. Sí. Carla. Entonces, si es frío, si es árido, si es seco, pucha, que es importante el agua aquí, ¿no ve? Cuidar todo eso, ¿no ve? ¿No es cierto? Incluso para reforestar, ¿ya? Creo que habría que hasta ver, digamos, cómo después regar los arbolitos. Si están secos, se van a morir, ¿no ve? ¿Ya? A eso me refiero. ¿Ven que el entorno geográfico de por sí está siendo fuente generadora de norma? ¿Ven que, por ejemplo, el hecho de que el oriente tenga bosques, a gritos pedía que haya una ley forestal? A gritos pedía que ahora saquen una norma que vean el tema de los incendios, por ejemplo. A gritos, ¿no? ¿Ven? Ya. A eso se refiere con las fuentes reales. El entorno en sí ya te está pidiendo.
¿Cuándo se materializa? Cuando se crea la norma. Y ahí ya estamos hablando de una fuente formal. Mientras el entorno, ¿ya?, sea el que te esté pidiendo subjetivamente una norma, es una fuente real. El momento que se materializa, se crea la ley, se vuelve una fuente formal. ¿Sí? Es lo que quiero un poco que me entiendan. Bueno, y finalmente tenemos la voluntad del Estado. Entonces hemos visto que la capacidad del hombre puede hacer esto, las percepciones culturales abstractas la puede hacer también, el conjunto de obligaciones subjetivas, el lugar que uno cumple, el rol que cumple uno en una determinada sociedad, también lo puede hacer, el entorno geográfico también lo puede hacer, y finalmente la voluntad del Estado. Sí, porque la sola voluntad del Estado también puede ser fuente generadora de norma. Si hay un Estado que quiere, entre comillas, volverse socialista, ¿ya?, va a crear normas de tipo socialista. Si quiere hacer un Estado que sea medio capitalista o medio liberal, va a empezar a crear normas de tipo, ¿no ven?, liberal. ¿Ya? Si quieren hacer una cosa mixta, entonces van a empezar a crear, modificar las normas para que sea algo mixto. Pero aquí, ¿qué rol está jugando? O sea, ¿quién está modificando esto originalmente? O sea, la voluntad del Estado. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, es la primera fuente generadora de norma. Y ahí está el entorno, la necesidad. ¿Ya? Si tenemos un país, por ejemplo, que está retrasado en temas de e-commerce, ¿ya?, de contratos bancarios novedosos, ¿ya?, o sea, ya un poco aplicando ¿no?, el entorno geográfico, o sea, el entorno, el contexto en realidad de nuestra realidad va a ser una fuente real de generación de norma. Y el momento en que, ya sea a través del Estado, ya sea a través de las personas, etcétera, creen una norma, por ejemplo, de modernización del comercio y le metan ahí e-commerce, etcétera, ¿ya?, ahí se va a materializar. Mientras tanto, es una fuente real. ¿Sí? Ok, a ver, ahora, hablaremos de las fuentes formales. Les decía que, bueno, cuando hablamos de fuentes formales, son aspectos que ya se han, de alguna manera, formalizado. Han migrado de una fuente real a algo más tangible. Y ahí vienen las fuentes que, la más importante de todas estas fuentes del derecho, es la ley. ¿Ya? Cuando hablamos de la ley, estamos hablando no solo de la ley desde un punto de vista particular, ¿no?, sino desde un punto de vista general. Estamos hablando con todas sus variedades, una ley, un decreto, una resolución, etcétera. Todas esas, desde un punto genérico, se va a llamar ley, ¿ya? Porque van a emanar de una autoridad competente, va a seguir ciertos pasos, y bueno, y cuando una norma subjetiva se materializa a través de una ley, estamos hablando de lo más claro, lo más tangible que hay en temas normativos. De aquí sale, por ejemplo, el Código de Comercio, la Ley de Bancos y Entidades Financieras, o bueno, la Ley de Servicios Financieros, la Ley de Mercado de Valores, que son aspectos que ya van a volver tangibles, ya, un aspecto. Pero aparte de la ley, hay otros elementos que también pueden volver tangibles o que pueden ser fuentes inspiradoras de norma y están dentro del grupo de las fuentes formales. Por ejemplo, la analogía, ¿ya? ¿Quién me puede decir qué es una analogía desde el punto de vista del derecho? Comparación, licenciado. Sí, la analogía es comparar, pero desde el punto de vista del derecho, ¿cuándo se constituye la analogía en una norma, en una fuente formal del derecho? ¿Alguien se le ocurre? Mi colega abogada quiere ayudarme. La interpretación. Pero es una relación de semejanza. Tendría que ver con una Es relación un de semejanza. principio de interpretación del derecho, licenciado. Exacto. ¿Cuándo se hace analogía, Edith? A ver. Por ejemplo, generalmente en los juzgados, ¿no? Los jueces tienden a hacer eso cuando van. Perfecto. Si tuvieras que definir qué es la analogía, ¿me podrías dar una definición?
Es un principio del derecho que permite hacer semejanza con algunas, que pretende hacer semejanza. Ya. Ya, está bien, es correcto. A ver, la analogía es la utilización, ¿ya?, de una norma X determinada en un caso similar, comparaciones, ¿no? Es aplicar una norma a un caso particular que no está necesariamente normado, pero que es similar, ¿ya? La analogía se aplica en ciertos derechos, no en todos los derechos. Por ejemplo, en derecho penal prima el principio de la legalidad, de la tipicidad. O sea, en derecho penal no puedes aplicar una norma similar a un caso que se parece. O hay la norma o no la hay, porque por el principio de legalidad. Pero en el derecho civil, en el derecho comercial, sí puedes usar por analogía, ¿ya?, normas que no necesariamente te están normando un caso particular, pero que es muy similar. Entonces puedes utilizar esta norma que está diseñada para una cosa diferente, lo puedes utilizar para este tema que probablemente no esté muy claro definido. Y cuando un juez hace esto, cuando aplica una norma por analogía a un caso similar, estamos hablando de analogía, ¿ya? Entonces es utilizar una norma, ¿ya?, diseñada para otra cosa a un caso muy similar. Eso es hacer analogía. Y normalmente, tiene razón Edith, se lo utiliza, normalmente se lo hace en la parte judicial. Entonces los jueces hacen el tema de la analogía, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se convierte la analogía en una fuente formal? Cuando justamente hay se utiliza mucha analogía sobre algún caso, ¿ya? Entonces ahí el derecho te está diciendo, un momentito, aquí hay un vacío legal. No puedes estar todo el tiempo utilizando analogía. Crea una norma especial para ese tema. ¿Entienden? Entonces ahí el hecho de utilizar mucha analogía está justamente empujando al legislador a crear una norma puntual para el caso. Les voy a dar un ejemplo que no es bueno, y eso siempre lo digo. O sea, es muy bueno como analogía, o sea, para explicar la analogía, pero está muy mal utilizado desde el punto de vista, porque acabo de decirles que en el derecho penal no se usa mal, no se debería usar la analogía. Pero en nuestro país, durante muchos años, se ha utilizado analogía en el derecho penal incluso, ¿ya? Yo les digo mal, eso no se debería hacer. Pero para efectos de hacerles entender cómo funciona la analogía, es bueno el ejemplo. Antes de que haya la ley 1008, la ley 1008 es una ley especial para el tema de narcotráfico, ¿ya? Se utilizaban 2, 3 artículos que estaban en el Código Penal que estaba referido al tráfico de estupefacientes. Para comenzar, estupefacientes era cualquier fármaco, ¿ya? Entonces, esas normas se utilizaban justamente para controlar el tema del narcotráfico, porque no había una ley especial. Pero en el tema del narcotráfico, ¿ya?, hay muchos eslabones, es todo un proceso, hay muchas etapas. Hay desde el que cultiva, el que pisa, el que cosecha, el que produce la coca y el que comercializa. Entonces, obviamente, esos 3, 4 artículos que había en el Código Penal de hace tiempo, antes de la ley 1008, no alcanzaba a ver todo eso. Lamentablemente, a todas esas personas que cerraban el circuito del narcotráfico, ya se las juzgaba a través de esta norma, por analogía, imagínense, en derecho penal, ¿ya? Aplicando una norma similar a un caso particular, o sea, una norma particular a un caso similar, ¿ya? Como les digo, el ejemplo, ¿ya?, es real. No, como les digo, no es correcto que se haya hecho eso, pero durante muchos años antes de que se haga la norma especial, se han aplicado estas normas por analogía. ¿Sí? ¿Me entienden? Ya. Otras fuentes formales del derecho son la doctrina. Bueno, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando a todo ese conjunto de estudios, tratados, compendios,
¿ya? Realizados por estudiosos del derecho sobre temas particulares. Muchas de nuestras normas van a nacer justamente de un estudio que hagan estas personas, eruditos, gente que se dedica a estudiar, ¿no? A hacer los doctorados, etcétera, sobre temas particulares, ¿no? Lo más embrionario de todo esto es, por ejemplo, el tema de las tesis. Las tesis que, por ejemplo, proponen, ¿ya? Por ejemplo, modificar alguna norma, crear alguna norma, porque algún aspecto no está básicamente normado, reglado, legislado. Entonces, esta doctrina de alguna manera va a ser una fuente formal y obviamente se va a materializar cuando se cree, cuando esta doctrina obviamente pueda influenciar en una norma, ¿ya? Pero sí sirve. Por otra parte, la doctrina también sirve para interpretar la norma, ¿no? O sea, para ver qué es lo que los legisladores en su momento han planeado al crear una norma, entonces así se puede entender la amplitud, la extensión que pueda tener una norma. La jurisprudencia. ¿Quién se anima a decirme qué es jurisprudencia? ¿Quién está hablando? No hay nadie, o no han prendido el micrófono. ¿Quién habló, perdón? Edith, ¿cómo estás? ¿Vos, no? Así, doctor. En esa parte, la jurisprudencia vendría a ser el conjunto de decisiones que realiza un tribunal sobre un tema determinado, que pasan a formar parte de la jurisprudencia, como diría, viene a formar parte, en otras palabras, vendría a ser, ay, no acuerdo el término, dicen, pero tiene no se oye, ¿no? de referencia aplicado a... No se escucha bien. Sí, no se escuchó. Estaba bien, Edith, gracias. No, está bien, estás bajo la línea correcta. La jurisprudencia es el conjunto de fallos judiciales emitidos por un tribunal supremo sobre un determinado caso. ¿Sí? ¿Se oyó eso? Perfecto. Ese es el conjunto de fallos judiciales emitidos por un tribunal supremo. Al ser emitidos por un tribunal supremo es que ya no admite, por ejemplo, otro criterio, así que es última decisión, sobre un determinado caso. En Bolivia y en Latinoamérica, en realidad, la jurisprudencia solamente constituye un caso, ¿cómo se llama? Es una fuente formal del derecho que puede, ¿cómo se llama? Constituir una fuente inspiradora, en realidad, para la creación de normas. En otros países, por ejemplo, a ver, el sistema jurídico mundial, occidental, pero hablaremos, ¿ya? Está constituido por dos grandes vertientes, ¿ya? La latina, ¿ya? Napoleónica, si quieren, romana, que es la nuestra, y la anglosajona, ¿ya? La anglosajona, básicamente, cuyos representantes principales son los países de anglosajones, ¿no? De habla inglesa, Inglaterra, Estados Unidos, parte de Canadá, etcétera, que tienen una corriente muy marcada, sobre todo en el tema de la jurisprudencia, porque la jurisprudencia para estos países ya juega un rol mucho más allá que una simple fuente generadora de norma, sino que va muchas veces se constituye en norma firme, ¿ya? De ahí que de alguna manera estas legislaciones son mucho más flexibles. Por ejemplo, sus reformas normativas, o sea, sus normas son más rápidas, más violentas, porque justamente se basa mucho en la jurisprudencia. Entonces, ¿qué es la jurisprudencia? Ese conjunto de fallos judiciales. Por eso alguna vez en las películas que ven de Estados Unidos, cuando ven de abogados, por ejemplo, hacen mucho referencia a la jurisprudencia y dice, en tal caso de Hernández versus Smith, por ejemplo, un juez falló de tal manera.
Entonces, de alguna manera, esta jurisprudencia le ayuda a los jueces a marcar línea. En el caso nuestro se utiliza la jurisprudencia muchas veces para fundamentar en los juicios, pero no tiene ese peso como lo tienen estos sistemas. Para nosotros, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho para crear norma en lo posterior. O sea, en otras palabras, si hay muchos casos de jurisprudencia sobre un tema, pues será necesario crear una norma especial sobre eso. Por eso se constituye una fuente generadora de norma. Por otro lado, tenemos los tratados y convenios internacionales, que estos también van a ser fuente generadora de norma, y van a ser norma siempre y cuando estos sean ratificados o elevados a rango de ley a través de nuestro sistema jurídico, que es a través del Parlamento. Mientras tanto, solamente pueden ser inspiradoras de alguna norma hasta que no se concrete. Y finalmente tenemos la costumbre, las costumbres, ¿no? La costumbre en algunos derechos, por ejemplo, como el derecho comercial, que lo vamos a ver más adelante, juega un rol mucho más importante que en otros derechos. Por ejemplo, les decía que en derecho penal directamente la costumbre no suena ni truena. ¿Por qué? Porque tiene otro principio, el principio de legalidad. Pero en el derecho comercial, por ejemplo, es un tema muy importante porque hay incluso contratos, ¿ya? Y operaciones bancarias que vamos a ver que no necesariamente tienen que estar legisladas en nuestra normativa, pero son válidamente celebrados entre las partes. ¿Por qué? Porque obviamente el derecho comercial tiene otros principios, ¿ya? Y que mientras no estés perjudicando, ¿ya? A terceros, ¿ya? Pues podrías hacer incluso algunos negocios que no necesariamente estén legislados dentro de la legislación. Obviamente tienen que tener una estructura básica de los contratos, pero el contenido mismo, el tipo de contrato, podría ser un contrato que ha nacido a través de la costumbre. De hecho, hay muchos casos reales que vamos a ver, por ejemplo, el reporto, por darles un ejemplo, que es una operación del mercado de valores, ¿ya? Durante años y hasta el día de hoy, creo, ya solamente hay una normativa muy escasa sobre lo que es ese tipo de contratos, que es el reporto. Anótense, los que han trabajado en mercado de valores por ahí ya saben o han tenido alguna idea, pero los demás, anótense, nadie sabe qué es el reporto, ¿ya? A ver, es más, trabajo para la próxima clase, averigüen qué es el contrato de reporto. Lo primero que voy a preguntar es eso antes de comenzar la clase. ¿Ya? Es un contrato típico del mercado de valores. ¿Qué es un contrato de reporto? ¿Ya? Anótense. Es más, vamos a hacer una cosa. Quiero que me lo hagan por escrito. ¿Ya? Bien simple, una planita, que es el contrato de reporto. ¿Ya? Para que sirva de nota. Y eso, ¿ya? Me lo van a mandar. Yo les voy a decir, a ver, les voy a dar un correo. A mi correo, pues, no voy a crear una carpeta o Drive para que me la carguen ahí, ¿ya? Y en ese les voy a mandar, ¿ya? Una carpeta Drive para que carguen ahí su trabajito en un Word o una planita, así chiquitito, que es el contrato de reporto, ¿ya? Bueno, contrato de reporto, por ejemplo, que es interesantísimo, es un contrato sui generis. Entonces, que ya les digo, durante muchos años ha estado vigente gracias a que el derecho comercial es así, ¿ya? Puedes hacer operaciones incluso si no están tipificados en la legislación correspondiente, porque es así, ¿ya? Y ahí la validez, por ejemplo, del tema de la costumbre en la legislación. Veamos qué hora es. ¿Hasta qué hora es la clase? Hasta las 9, ¿no es cierto? Bueno, hemos avanzado un poco, no mucho como pensaba, pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Esta parte está muy fácil. Esto más voy a terminar, que es bien rapidito, para cerrar el tema de las fuentes del derecho. Las otras dos fuentes son en realidad la de validez y la fuente de conocimiento. La de validez básicamente está relacionado a cuán válida puede ser esta norma. Y esta norma va a ser válida en un país siempre y cuando esta básicamente esté primero bajo la estructura de la Constitución Política del Estado, que es la norma, la ley de leyes, la que dice quién puede dictar normas, quién puede dictar una ley, quién puede dictar un decreto, quién puede dictar una resolución, y mientras esa norma, ¿ya?,
esa norma jurídica esté dentro de este marco, es válida. Otro tema que juega un rol importante es obviamente el tema de la jurisdicción y de la competencia. La jurisdicción se refiere al ámbito territorial, por eso se habla de normas nacionales, normas regionales, normas municipales, bueno, y su validez va a ser dentro de ese ámbito, ¿ya? Y la competencia se refiere a la materia, ¿ya? Va a haber normas referidas a ciertas materias particulares, materia penal, materia familiar, materia comercial, materia, no sé, ¿ya? O sea, las diferentes, aduanera, materia, ¿no? O sea, todas las materias, a eso se refiere cuando es competencia. Y finalmente, para cerrar el tema de las fuentes del derecho, tenemos que hablar de las fuentes de conocimiento. ¿Cuáles son esas? Son todos los medios por los cuales una persona puede enterarse de la existencia de las normas. Bueno, en primer lugar están las gacetas oficiales, donde se publican, cada vez que se publican que se crean, ¿no? Que se publican, que se promulgan las leyes, bueno, pues hay la Gaceta Oficial, pero también hay documentos históricos, también hay los códigos, los anuarios, y miren, ahora con el avance de la tecnología, pues ya no se puede argumentar el desconocimiento de la existencia de una norma, porque que tienen el internet, que uno basta con que le ponga en el Google ley, no, una nueva ley forestal Bolivia, les va a salir hasta los proyectos probablemente que haya si es que no hubiera la norma, ¿no es cierto? Entonces ya no se puede argumentar la inexistencia, o sea, el desconocimiento en realidad de una norma, pero todas estas fuentes son válidas ya para saber la existencia o no de una norma. Bueno, creo que con esto podemos cerrar. La próxima clase vamos a avanzar un poquito más rápido esta parte, poco que nos ha tomado de tiempo en realidad el tema de la introducción, ¿cómo es? De la presentación, pero bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de terminar la clase. Sí, doctor, una consultita. Sí, claro. El trabajo, ¿no hay que subirlo a la plataforma virtual? ¿Sabes qué? Mira, yo la verdad es que no sé cómo está funcionando la plataforma, ¿ya? Se supone que sí, se supone que todo. Haremos una cosa, háganlo, ¿ya? Y la próxima clase les digo, voy a averiguar bien y les digo cómo lo suben. ¿Les parece? ¿Ya? Ténganlo listo para ese día de todas maneras vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? Y después lo suben ya para efectos de calificar, de tener nota, de aumentar sus puntajes, ¿ya? Ya. No sé si ya tienen en la plataforma, les han debido pasar el tema de las presentaciones, ¿sí? ¿Ya está? Sí, las presentaciones ya están. Ya, denle una chequeadita, hay algunas, porque voy a tratar de pasar lo más rápido posible para centrarme en sus preguntas, para centrarme un poco más, como les decía, yo quisiera que esto sea lo más práctico y útil para ustedes. Entonces, el bla, 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 muchas veces se nos pasa el tiempo con eso, entonces esa parte la podemos pasar rápido y más bien absorber algunas preguntas que tengan. ¿Ya? De acuerdo, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta antes de que cerremos? Nada. Bueno, espero que, no hemos avanzado mucho, pero espero que haya quedado claro. De todas maneras, comenzamos la clase la próxima y absolvemos algunas dudas, ¿ya? Denle una revisadita al material, ¿ya? Y vamos a ir viendo las cosas más prácticas. Bueno, ha sido un gusto. Ya nos vemos la próxima clase. La próxima clase es el miércoles, ¿no es cierto? Lunes, miércoles, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Nos vemos el miércoles a 7:30. Un gusto. Hasta luego, doctor. Hasta luego, compañeros. Buenas noches. Hasta luego, compañeros. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, compañeros. Adiós. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Ian, perdón, ¿quién dijo que iba a crear el grupo de WhatsApp? Fue Luis, pero si no, yo igual lo creo. Pero... ya, vale. ¿Se fue Elise? Creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, no.
Hagamos uno, ¿no? Para ayudarnos para alguna duda que tengamos, como para el examen igual. Me imagino que vamos a tener algunas dudas. Claro, sí, Para sí, ayudarnos siempre. parte del grupo, las personas Sí, porfa, pueden crear un grupo, muchachos, por favor. si quieren estar en el grupo, solamente, no sé, si no lo crea él, yo puedo crearlo, pero igual me tendría que comunicar con Creo que sí se fue Luis. A ver, estás en el WhatsApp estás con Ian, ¿verdad? Sí, dice Ian Villegas, dice todo mi nombre, sí. Ya, ok, entonces, a ver, yo creo que todos los interesados un mensajito te mandamos para que nos agregues al grupo. Ya, porque ya no está sé, bien. porque no sé del grupo tampoco, la verdad no me fijé quiénes son los que administran.